Gloria a Dios. Mateo 19, del 13 al 15. Ministramos esta tarde el tema los niños del Cristo. Los niños del Cristo. Mira qué lindo, la verdad, lo que el Señor tiene que decirnos sobre esto. Y yo sé que nos vamos a gozar todos en la palabra del Señor esta tarde. Cuando tenga la cita me dice amén para leerla juntos. Amén. Ok, 4, pero bueno. Ok. Dice la palabra del Señor, Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Damos gracias, Señor, por esa inmensa misericordia y fidelidad a favor de nosotros. Señor, según la cual quisiste salvarnos, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia. Bendito seas. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, por favor, ministranos de principio a fin. Sé tú enseñándonos, abre, por favor, nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Instrúyenos tú, Señor, toma el control de palabras y pensamientos. Y, Señor, que podamos recibir de ti la enseñanza que quieres darnos esta tarde. Por Jesús nuestro Señor y Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie. Ay, pues ya se sentaron. Qué barbaridad. Bien, mis amados, esta cita del Evangelio, que también se encuentra en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, es muy usada, ¿verdad? Para referirse o para hacer una interpretación incorrecta de las palabras del Señor Jesús, principalmente asegurando que todos los niños se salvan. ¿Están conmigo, hermano? Sí. Dice, de los niños, fíjese la lectura, aquí dice, de los tales es el reino de los cielos. No dice de los niños, dice de los que son como los niños. Amén, hermano. Pero dice algo bien importante, que es lo que nos tiene que llamar la atención y sobre lo que el Señor me impulsaba a que meditemos esta tarde. Dice, dejen que vengan a mí. Amén, hermano. Si el Señor está diciendo que no les impidamos a los niños venir a Él, es porque los niños necesitan el Evangelio. Amén, hermano. Porque los niños, igual que los adultos, necesitan la salvación. Amén, hermano. Necesitan ser redimidos. Y eso tiene una total coherencia con todo lo que la Escritura enseña respecto a la condición de pecado en el hombre. Amén, hermano. Ningún ser humano está exento del pecado. Hola. Ningún ser humano nacido de Adán y Eva está exento del pecado. El único nacido sin pecado, el único. Y ahí que no le crea usted el engaño a Satanás, ese engaño religioso que dicen que enseña que María nació sin pecado también. Eso no lo dice la Escritura. Eso no tiene coherencia con toda la revelación del Evangelio de Dios y la revelación de la redención del hombre. No tiene ninguna base teológica para ser asegurada. Son puras especulaciones, son puras, ¿qué le dijera? Sugerencias, ¿verdad? Son pura imaginación de la gente. Doctrinas que son creadas con propósitos particulares, amados.
propósitos muy particulares, ¿verdad? De querer enseñar determinadas cosas para propósitos, como digo, institucionales, personales, lo que usted quiera, pero siguiendo, como nosotros ya lo sabemos, una agenda anticristo, y es que la atención de las personas se desvíe de la persona y obra del Cristo. Amén. La Escritura y Dios no señalan a nadie más. El Señor Jesús dijo, porque a este señaló Dios. Amén, hermano. Entonces, no hay, el Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hola, hermano. Nos está diciendo el Señor, mire, aquí no hay otras opciones que los hombres se puedan imaginar. La ley no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Las doctrinas religiosas no salvan a nadie. Las costumbres religiosas no salvan a nadie. No hay forma, las propias restricciones personales que alguien se pueda poner, ¿verdad? Limitaciones, privaciones, no salvan a nadie, hermano. Porque la salvación únicamente es posible mediante la fe en la persona y en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es imposible, hermanos, para el hombre salvarse a sí mismo? El Señor Jesús lo dijo. Es que salvarse es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay una condición que es irreversible y que no puede ser, que no depende del hombre cambiar. Y es la condición de mal y de pecado. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte. ¿Está conmigo, hermano? Ahí va a ir viendo las citas usted en algún momento, ¿verdad? Por si no tiene tiempo de revisarlas y por si no las revisamos juntos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿está conmigo? Y por el pecado la muerte. Mire este orden. ¿Qué fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado que cometió el hombre, que cometieron Adán y Eva? Fueron incrédulos al pacto. El pecado de ellos fue traspasar el pacto, como lo dice Oseas 6 y 7. Adán traspasó el pacto. Adán fue incrédulo a la palabra. Adán blasfemó contra la palabra de Dios. Y esa blasfemia, entendida en el sentido de tomar por mentira la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios dijo, no coman porque si comen se mueren. Sepan, ustedes seguro que si comen se mueren. Pero ¿qué dijo la voz contraria? ¿Qué dijo Satanás? No se van a morir. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Es mentira lo que Dios les dijo. No crean eso. No se van a morir. Él les dijo eso porque les está mintiendo. Él no quiere que ustedes sean como Él. Hola, hermano. Entonces, ese pecado, dice la Escritura, entró en el mundo, en toda la creación, por Adán. ¿Sí? Y a causa de ese pecado, ¿qué vino? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, y a causa del pecado vino la muerte. Amén. ¿Qué muerte? No solo la muerte física, hermano. La muerte fundamentalmente es la separación eterna del hombre de la comunión con Dios. El hombre ya no tuvo condiciones, ni las tiene hasta la fecha, para poder acercarse a Dios, para poder hablar con Él, para poder tener comunión con Él, hermano. Amén. Tanto es así, tanto es de contraria la condición del hombre en relación con la condición de Dios, su santidad, que dice que todo hombre que ve a Dios se muere, ¿no?
Si alguien pudiera ver a Dios, se muere. Amén, hermano. Entonces, esa condición heredada dice, y así este pecado trajo la muerte, ¿sí? Por el pecado se heredó la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. El hecho de que ningún ser humano nacido de Adán y Eva, como lo dije hace un ratito, puede llegar a Dios. Porque ¿qué pasó con ese pecado, con esa incredulidad? Que el mal vino y contaminó al hombre en todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. El mal lo controló, el mal lo poseyó. Y entonces el mal viene a estar en la voluntad del hombre. El mal vino a estar en el corazón del hombre. Dice Génesis 6:5, vio Dios que la maldad, óigame, de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, cosa que no ha cambiado, porque después del diluvio, hermanos, la gente siguió haciendo lo mismo. Dice, era de continuo, todo designio del pensamiento del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Eso no ha cambiado. ¿Por qué los designios del pensamiento del corazón de los hombres, de todas las personas, es solamente el mal? Porque el mal está adentro. El enemigo nuestro, hermanos, no es el mundo externo. El enemigo nuestro es el mal que tenemos dentro. Es el mal que nos arrastra lejos de Dios, porque su condición natural es sin Dios. Amén, hermano. La escritura dice en Salmos 5:4 que el malo no habitará junto a Dios. Amén, hermano. Es imposible que así como la luz no puede tener comunión con las tinieblas, el mal tampoco lo puede tener con el bien. Entonces el malo, dice la escritura, no habitará junto a Dios. Amén, hermano. Entonces, por esa condición de muerte espiritual, de imposibilidad de volver a Dios de parte del hombre mismo, es que la obra del Cristo es anunciada desde el mismo momento en que el hombre pecó. Y ahí encontramos en Génesis 3:15 que Dios le dice a Satanás, pues va a haber enemistad entre tu descendencia, entre tus hijos y los hijos que yo voy a hacer nacer, la descendencia que yo voy a hacer, que yo voy a traer solo de la mujer. El hombre, hermanos, es el que engendra, ¿sí? A quien Dios le dio la capacidad de engendrar, ¿ok? De generar la nueva vida en unión con la célula de la mujer. La mujer solo puede concebir. Pero como ese hombre, ese proceso en el que Dios le dio la facultad al hombre de reproducir la vida, de reproducir hijos de Dios, fue alterado totalmente, fue desnaturalizado. Lo que Adán iba a reproducir y lo que reprodujo fue ya no hijos de Dios, sino hijos de desobediencia, hijos de pecado. Amén, hermano. Hijos de Satanás, y a esos hijos era lo que el Señor se refería. Amén, hermano. Amén. Entonces, precisamente por esa condición de imposibilidad, el hombre no es malo en sí, no puede cambiar su naturaleza de malo. Dice el Señor, es que miren, ¿cómo creen ustedes? Dice, ¿creen ustedes que un hombre de piel negra, ¿sí? Hola, hermano, un hombre de piel negra puede cambiar su color de piel y hacerse blanco? Eso pregunta el Señor, ¿verdad? ¿Podrá el etíope, dice, cambiar su piel? Es imposible, hermano. Cuando dice el etíope se refiere a las personas de Etiopía que eran conocidas por su color oscuro, negro, pues.
de su piel. Ahora dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel, mudar su piel? Es imposible. ¿Y podrá el leopardo, dice, cambiar su mancha? Entonces, así ustedes no pueden dejar de hacer lo malo. No pueden dejar de ser malos porque el mal está ahí. Ahora, ¿qué dijo Dios? Hace la promesa del Evangelio, da la promesa del Cristo desde Génesis 3:15 y le dice, el descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Si bien no le va a herir en el calcañar, él te va a herir en la cabeza. Y anuncia la victoria del Cristo sobre el pecado. Amén, hermano. Anuncia la victoria del Cristo sobre el efecto que Satanás produjo en el mundo al introducir el pecado mediante el engaño, en este caso de Adán y Eva. Amén, hermanos. Amén. Ahora, cuando vemos esa condición, cuando vemos esa imposibilidad en el hombre, entonces, por eso dijo el Señor Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Él no es primogénito, es unigénito. Sí, es de una naturaleza igual a la del Padre, único en su género, no porque haya sido creado, sino porque es el eterno Hijo de Dios. Para que todo aquel, dice, quien él cree, no se pierda, sino tenga la vida eterna. ¿Qué se necesita para no perderse? Para no condenarse. La fe en el Cristo. Para que todo aquel que en él cree, y leamos bien, no dice crea, porque no está hablando de una posibilidad, sino de una permanencia en la fe. Dice, para que todo aquel que en él cree, es decir, pone su fe en él y permanece en esa fe, no se pierda. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué el hombre puede perderse si no cree en la persona del Señor Jesús? ¿Por qué ningún ser humano podrá ser salvo sin la fe en el Cristo? Nadie, hermano, nadie, absolutamente. Porque él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe por qué? Porque él es el único que en su condición del Cristo eterno, del Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios, mediante su sacrificio consumado en la cruz y mediante su resurrección, óigame, superó el problema de la separación eterna del hombre. Superó el problema que separa al hombre de Dios, su condición de mal. Él es el único que puede quitar el mal del corazón del hombre. Él es el único, óigame, no solo lo quita, es que él da un corazón nuevo. Amén, hermano. Él hace nuevas criaturas, él regenera aquella naturaleza caída que le damos la Adán y Eva. No tiene compostura, hermano. Tiene que ser recreada, regenerada. Eso significa regenerado, vuelto a hacer. Amén. Porque ese pecado que está en nosotros, que es el mal que nos gobierna, no puede ser quitado de otro modo. El Señor Jesús dice que llevó sobre su cuerpo en la cruz, mientras moría, el pecado de todos los que hemos creído en Él y los que han de creer en Él. Jehová cargó en Él, dice Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros. Oiga, y oiga que es bien explícito. No dice los pecados de todos nosotros. Está conmigo, hermano. Isaías 53:6. Búsquelo ahí si quiere y lea. Y leamos juntos. ¿Cómo dice ahí? Miren. Mas Jehová cargó en él el pecado, no los pecados. Porque el pecado del hombre, los pecados del hombre no son muchos, hermano. El pecado fundamental del hombre es uno. Es su condición de mal, de su condición de incredulidad que atrajo el mal y que lo separa eternamente de Dios. A causa de ese pecado es que el hombre hace todo lo contrario a la voluntad de Dios.
De ahí se tiene la mentira, el engaño, el homicidio, la envidia, los celos, la fornicación, el adulterio, todo, el robo. ¿Está conmigo, hermano? Esos son males, dice el Señor, que nosotros identificamos como pecados, hermano. ¿Está conmigo? Pero si usted y yo revisamos Marcos 7:21 al 23, el Señor Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, y en el versículo 23 dice, todos estos males, óigame bien, ¿está conmigo, hermano? Todas estas maldades, dice, de dentro del hombre salen. ¿Cómo le llamó el Señor Jesús? Maldades. Algo que nosotros llamamos pecado. Porque el pecado del hombre es uno, hermano. Y el único que puede perdonar ese pecado, el único que puede quitar esa condición de mal del hombre, porque el mal es el que produce todas las maldades en el hombre, es el Cristo. Amén, hermano. Entonces, por eso es que el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los niños necesitan ser salvos, igual que los adultos. Porque como dice la Escritura, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La maldad no es algo que se va generando en el hombre conforme crece. Lo que se va generando conforme crece es la conciencia del mal. Pero la maldad está ahí. Haga la prueba con un niño de meses. ¿Sí? Quítale la pacha cuando está comiendo y va a ver lo que él... Si no le va a hablar porque no puede. Y no le va a insultar porque todavía no sabe. Pero bien que quisiera. Berrinche va a hacer hasta morir. Y si usted ya más grandecito lo pone a jugar con otro niño, ya de meses, ahí donde ya se pueda sentar y le pone juguetito, ese bichito no va a dejar que le agarre su juguete del otro. Y si es posible, se suena al otro y se lo quita. ¿Está conmigo, man? Ahora, aquí lo estamos condenando, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es la condición de mal que viene heredada y que está en el hombre. Amén, amado. Ahora, no vamos a entrar ahorita en el detalle de cómo los niños son salvos o no son salvos, hermano. Amén. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que los hijos de Dios, usted y yo, los que hemos creído, nuestros hijos tienen esa prerrogativa de parte de Dios de ser salvos. Amén, hermano. Mire esto, cuando estos niños no han, no nacen y se mueren pequeños. ¿Está conmigo? Antes de tener conciencia, si esos niños son hijos de hijos de Dios, hermanos, la Escritura nos da el testimonio, por ejemplo, del hijo del rey David que tuvo con Betsabé. ¿Se acuerda usted? ¿Quién era Betsabé, hermano? Hola. No le estoy preguntando por su vecina que se llama Betsabé, la Betsy, no. Betsabé era una mujer, a ver, ahí se sabe el chambre, ¿va? Como es de pecado, es broma. Dice la Escritura que era la mujer de un soldado, de un jefe del ejército, era un soldado, no era ni jefe, del ejército de David, ¿verdad? Y el rey David, en vez de ir a la guerra con el pueblo, se quedó baboseando en el palacio, ¿verdad? Y ahí usted sabe la historia. El asunto es que después de que David cayó en pecado porque adulteró, ¿verdad? Tomó la mujer de su prójimo, y no solo eso, sino que mandó a matar a Urias, al esposo de ella. Digo, pónganlo allá donde va a ser difícil que no lo maten, ¿verdad? Y tiene que morir porque tiene que morir. Y murió. Pero ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Amén, hermano. Me gusta el chambre, ¿verdad?
tuvo un hijo y dice la escritura que cuando el niño nació cayó enfermo. Ya era la voluntad de Dios y el juicio de Dios por el pecado del hogar. Y dice que David ayunó y oró no sé por cuántos días, no sé si fueron, no sé si 10 o 15 días o algo así. La cosa es que no comió nada durante ese tiempo pidiéndole a Dios que le sanara al niño, que no le quitara la vida. ¿Está conmigo, hermano? Pero el bichito igual se palmó. ¿Está conmigo? Y entonces, cuando murió, ¿verdad? David dijo, vaya tú. Bueno, no se pudo, ¿verdad? No pude convencer a Dios de que no matara a este bicho. Y entonces dije que se cambió, se bañó y comió, man. Y le dicen, mira, le dicen, mi rey, mi señor, y porque es que cuando el niño estaba enfermo, vos estaba ahí y no comía ni nada, y que ya murió, en vez de ponerte más triste, como que te alegras. Es que dijo, él no puede venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. Amén, hermano. Entonces, le aclaro, los hijos que mueren pequeños, antes de la conciencia del pecado, si son hijos de creyentes, hermano, ahí está confirmado. Amén, hermano. Son salvos. Sabrá el Señor cómo lo hace, ¿no? Pero del resto, hermano, yo no le puedo dar fe. Del resto, el Señor dice, dejen que esos niños que ustedes piensan que no necesitan ser salvos, vengan a mí, porque necesitan ser salvos. No se lo impidan. Y dice algo, porque de los que son como ellos. Sí, volvamos a la cita de Mateo 19, ¿eh? Porque de los que son como ellos, dicen de los tales. Tales quiere decir semejantes. No tales por cuales, ¿verdad? Como nosotros acostumbramos aquí. Sino tales quiere decir semejantes. De los que son como ellos, si hubiera una traducción, por ejemplo, si pusiéramos una traducción de NBI o de otras más modernas o en lenguaje moderno, usted va a encontrar que dice de los que son como ellos. ¿Dice la Escritura en algún momento que de los niños del reino de los cielos? Hola. ¿Está diciendo ahí que de los niños es propiamente? Mire, dice, no lo detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. No digo pertenece a los niños. ¿Se entiende esto, hermano? Ahora, vamos a la esencia de por qué el Señor hace esta comparación entre el carácter y la condición de un niño, de la inocencia, por así decirlo, ¿verdad? Y los que heredan y los que son, como dice, los que pueden recibir el reino de los cielos. Amén. Vamos a ese detalle porque, hermanos, ya antes el Señor aquí en Mateo nos ha hablado del carácter de los niños. Y lo tomó como ejemplo para los discípulos. Vamos a ver lo que dice Mateo 18. Regrese ahí, recuerde que sobre esto hemos venido meditando. Mateo 18, en los versículos del 1 al 5. Dice que los discípulos vinieron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, ¿y quién es el mayor? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a estar quién va a estar mejor ubicado? ¿Está conmigo? ¿Quién va a tener más reconocimiento en el reino de los cielos? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice el versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Miren, por favor. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces dice, si no se hacen como niños. Ahora, ¿qué características tiene un niño? Claro, estamos hablando de un niño de aquellos tiempos, ¿verdad? Porque los niños de este tiempo ya no son tan inocentes.
Yo creo que vienen estando inocentes todavía por ahí, como los 5 o 6 años, cuando mucho. Ya de ahí para allá, hermano, ya no hay tanta inocencia. Amén. Pero a esos niños inocentes, ¿verdad? Un niño pequeño que usted le dice algo y él se lo cree absolutamente, ¿verdad? Que bien o mal el niño le obedece y le dice, mira, haceme aquí. El niño, ya cuando van creciendo, todo lo quieren cuestionar, ¿verdad? ¿Y por qué no manda al otro? ¿Y por qué tal cosa, verdad? Pero pequeños, los niños no cuestionan, está conmigo. Tienen un corazón dulce, un corazón blando, crédulo. Amén, hermano. Entonces, ese carácter es el que dice el Señor, que los niños del Cristo, que esos niños, los que heredarán el reino de los cielos, deben tener. Lea conmigo. De cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que para heredar la salvación, para heredar el reino de los cielos, es necesaria una condición en el alma, en el espíritu, de la que tiene un niño, semejante a la que tiene un niño. Ahora, ¿cómo? ¿Y eso cómo se obtiene, hermano? Hola. ¿Será que nosotros nos podemos hacer como niños? Es imposible. Cuando el Señor le aclaró estas cosas a Nicodemo, se lo dijo en unas palabras más explícitas. Te es necesario volver a nacer. Hola, hermanos, allá en San Juan, capítulo 3, Nicodemo, que era un hombre principal, era un miembro del Sanedrín, era un maestro de la ley, llega al Señor Jesús de noche y le dice, maestro, rabí, no le dice el Cristo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y antes de que le preguntara otra cosa, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces aquel, mire, un maestro de la ley, un conocedor de la escritura, un teólogo profundo, no entendió. Usted y yo lo entendemos ahora, que no estaba hablando de volver a nacer, porque le digo, no, le digo, pero ¿y cómo voy a poder entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Imagínense la ceguera espiritual, hasta qué nivel puede llegar. En las personas que aún teniendo el gran conocimiento teológico no tienen la revelación del Cristo, ni del Evangelio. Amén. Entonces le dice Nicodemo, no, le dice yo ya no puedo volver a nacer. No, papito, le digo, no se trata de volver a nacer, no seas pasmado, algo así, ¿verdad? En hebreo salvadoreño se lo traduzco yo. No seas topadito, le digo, es que necesitas nacer. Óyeme, para ser como niño, para tener las condiciones de un niño, de una nueva criatura, dice nacer del agua y del espíritu. Necesitas nacer, dice, del agua y del espíritu. Y entonces ahí entramos, hermanos, en el propósito central de la revelación de toda la escritura. La fe en la persona y obra del Cristo. Hola, hermano. La fe en la persona de Jesús como el Cristo y en su sacrificio redentor. Porque cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer del agua, y estaba hablando de la palabra. ¿Está conmigo, hermano? Nacer del agua significa creer al testimonio que Dios da en toda la Escritura por medio de su Espíritu Santo acerca de su amado Hijo Jesús como el Cristo. El Señor Jesús lo dijo en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que porque las conocen tienen vida eterna, pero no, les digo, no, papitos, no crean eso. Lo que tienen que saber de las Escrituras es que ellas dan testimonio de mí. Hola, hermano.
¿De quién da testimonio toda la escritura, hermano? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Rará, Josué, Jueces, todo eso, llegando hasta Malaquías, ¿sí? Empezando por Mateo y terminando por Apocalipsis. Ahora ya confirmadas como las escrituras, inspiradas por Dios, dice, todas las escrituras, pero si nos limitamos al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, hermanos, es un testimonio de Dios acerca del Cristo. El Señor le dijo, necesitas nacer de la palabra. ¿Cómo se nace de la palabra? Tienes que creer lo que Dios testifica acerca de mí allí en esa escritura. Y eso lo confirmó el Señor además en Juan 5, 45 al 47. Le dice el Señor Jesús, miren, yo aquí no crean que yo voy a estar ahí acusándoles delante del Padre. A ustedes quien los va a acusar es la ley. La ley en la cual ustedes han puesto su fe, han puesto su confianza en las obras de la ley, en pensar que haciendo lo que la ley dice se van a salvar. Les aviso que no. Porque la ley testifica de mí. Moisés, al que ustedes adoran casi como a Dios, de mí escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, por el versículo anterior. Deuteronomio habla y testifica de mí, les dijo el Señor. Si creyerais en la ley, les dijo el Señor. 46. Si creyerais en la ley, creeríais en mí. Es que la ley, hermano, si tomamos la Torá, la ley no solo es para obedecerse, sí debe obedecerse. Amén. Porque la obediencia de la ley es creer en el Cristo. ¿Se entiende esto? Pero no es la obediencia de mandatos así de una manera ritual y religiosa. La ley necesita ser creída. Amén, hermano. La ley no es solo para hacer, es para creer. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué es lo que debemos creer de la ley? El testimonio que la ley da acerca de Cristo. Les digo, miren, si ustedes creyeran en la ley, creerían en mí, hombre. El problema es que ustedes no creen en el testimonio que Dios está dando de mí en toda la ley. Porque yo les voy a decir una cosa, toda la ley habla de mí. Acerca de mí escribió Moisés. Por eso, hermano, es que en el Antiguo Testamento tenemos el mayor testimonio de Dios acerca de su Hijo. Acerca del Cristo y acerca de su obra redentora. Entonces, nacer del agua implica creer a ese testimonio. ¿Qué me dice Dios en Génesis acerca del Cristo? Me lo está diciendo todo desde el principio. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allá en Apocalipsis el Señor Jesús declara y dice, en Apocalipsis 1.7 o 1.8, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. ¿Y a qué principio se refería y se refiere Génesis 1.1? Al Cristo, hermano. Ahí está el Hijo de Dios. Dice Colosenses 1.16 que todas las cosas fueron creadas en Él, en el Cristo, por medio de Él y para Él. Amén, hermano. Entonces, créame que si usted y yo, y si cualquier persona que lea la Escritura, la escudriñe o que oiga el mensaje del Evangelio y no cree que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios, el Señor y Redentor eterno, igual a Dios, coexistente con Dios, compartiendo la misma naturaleza, siendo uno, amén, hermano, siendo una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
Si no creemos de esa manera en Jesús, entonces estamos creyendo en un líder religioso cualquiera, ¿no? Y estamos creyendo en un líder, en una persona que no puede salvar. Porque si Jesús no es el Cristo, no salva, hermano. Si Jesús es solo profeta, no salva. Si Jesús es solo un gran maestro, no salva, hermano. Jesús tiene que ser el Cristo, el verdadero Cristo es Jesús, y eso no lo tenemos que dudar, ¿verdad? Amén. Pero por eso salva, porque es el Cristo, porque es el Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios, porque Él es el único que derrotó a Satanás, derrotó la mentira, porque Él es la verdad. ¿Sí? Solo Él extinguió el pecado, terminó con el pecado. ¿Está conmigo, hermano? Cuando dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros, ¿qué sucedió cuando el cuerpo del Cristo murió? Si el pecado estaba en Él, se extinguió. Está conmigo. Ese pecado ya no existe para Dios en el Cristo. Por eso es que cuando nosotros queremos llegar a Dios, tiene que ser por la fe de Cristo. Porque en el Cristo somos santificados. Somos lavados primero. Somos santificados, justificados, purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo ahí podemos ser santos, hermano. Solo ahí nos podemos decir y considerar santos delante de Dios. La gente en el mundo religioso le llama santo a aquella persona devota o devotas, ¿verdad? Y aquella persona muy religiosa y entregada y que hizo un montón de cosas buenas, están perdidos, hermano. Esos no son los santos de Dios. Los verdaderos santos de Dios son todos aquellos que, puesta su fe en la persona y obra del Cristo, son redimidos y son salvos por medio de la fe en su nombre. Amén, hermano. A todos los que vuelven a nacer y nacen como niños, como nuevas criaturas. ¿Me está oyendo? Nacer del agua, le dijo al Señor Jesús. Tienes que nacer del agua, le dijo a Nicodemo. La palabra. Creer a la palabra es lo primero que tiene que hacer alguien que es profundamente en este testimonio que nos dice y nos habla de Jesús como el Cristo desde Génesis hasta Malaquías y lo confirma desde Mateo hasta Apocalipsis. Creer que Jesús es el Cristo, pero ese Cristo eterno. Y luego, eso implica nacer del agua. Y luego dice, nacer del Espíritu. Y ese nacimiento del Espíritu, hermano, ahí ya no tenemos nada que hacer nosotros. Porque ese nacimiento lo produce Dios. Esa transformación, esa regeneración la produce el Espíritu Santo, que dice Ezequiel 36:27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Porque sin la presencia del Espíritu Santo en aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, óigame, no hay transformación, no hay nuevo nacimiento, no hay condición de hijo, no hay condición de criatura nueva. No hay condición de niño. Hermano, en nuestra condición natural es imposible perdonar una ofensa. Si mire, en este mundo ha habido muerte solo porque a alguien se le quedó viendo mal a otro. O porque le dijo cualquier palabra altisonante. Pero en el Señor, como niños, óigame, los niños del Señor, ¿dónde están los niños del Señor? Son los tres, pero ya hay tres. ¿No? En la condición de niños del Señor, hermano, recibimos esa capacidad. Y la gente lo ve como bobería, ¿verdad? Este es bobo. Y la gente también abusa de eso porque piensa que porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, vamos a aguantar de todo, ¿verdad? Y una cosa es no devolver mal por mal y otra cosa es,
no reclamar sus derechos normales de persona, no permitir el abuso. ¿Está conmigo, hermano? No es cuestión de yo soy hijo de Dios, todo lo que usted quiera. No, men. Eso es otra cosa. Nacer del agua y del espíritu, le dijo el Señor, eso es lo que necesitas. Nacer de nuevo, ser un niño. Mateo 18 estamos, ¿verdad? De cierto os digo, 18:3, que si no volvéis y os hacéis como niños, es que ustedes tienen que llegar a ser como niños. Ahora, el Señor, claro, por ser sus discípulos, les fue revelando que la fe en Él era lo que los iba a hacer como niños. Amén. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Pero fíjese que esta alegoría de los niños, hermano, no se queda solo en el hecho de la comparación. Dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que tenga la capacidad de no tener arrogancia en su corazón, de no sentirse la mamá de Tarzán en calzoneta, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí en El Salvador, de no sentirse, es que yo tengo más revelación que esta hermana o que este hermano. Imagine lo que hemos llegado. Si usted se considera más que otro, hermano, revise bien si ha nacido de nuevo. Porque el apóstol Pablo dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Y cada uno dice, considera a su hermano como superior a él. No debe haber arrogancia, ¿no? Tampoco debe haber discriminación entre los hermanos, ¿verdad? Ay, ¿quién va a predicar? Ay, no, hermano. No es el que predica, ¿sí? Es el que ministra, que es el Espíritu Santo. Y usted va a poder ser edificado por la persona que menos se imagina. Muchísimas personas a esta misma hora alrededor del mundo están oyendo a unos grandes eruditos y unos grandes profundos bíblicos. Y le puedo asegurar que este mensaje que yo estoy predicando aquí, a muchos les pudiera parecer cualquier cosa. ¿Sí? O que mi persona misma diga, ¿y qué tienen que hablar ese maestro de cachucha? Yo lo conozco, ¿ah? Yo me lo puedo, dice la gente, ¿ah? Entonces, ¿y quién es este? ¿Y qué se cree este? ¿Sí, hermano? Pero óigame, es que Dios es el que ministra su palabra. Y dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo despreciable. ¿Amén? Aquellos que pueden desestimarlo a usted, a mí, y decir, explicadorcito, no lo oigo ni siquiera 5 minutos. ¿Verdad? Mejor pongo ahí al hermano Vicente o al hermano Juan Gabriel, ¿verdad? No sé quién más. Amén, hermano. Ahora, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, mire esto, ¿de qué niño está hablando? No de un niño, hermano. Está hablando de usted y de mí. De esos niños del Cristo que Él nos hace nacer de nuevo. Y porque tenemos esa condición de niños del Cristo, es que dice el Señor, es que el que lo recibe a usted, más adelante dice, el que recibe a un discípulo mío, dice, a mí me recibe. El que recibe a un niño, que es usted y que soy yo delante de Dios, es que, hermano, debemos tener el carácter del Cristo, está conmigo, hermano. O sea, esto nos debe llevar a reflexionar qué tanto el Cristo está produciendo en nosotros ese carácter suyo.
¿Qué tanto nos estamos pareciendo a Él? ¿Qué tanto nos parecemos a Él? ¿Será que la gente cuando nos ve, cuando nos oye, cuando hablamos, cuando interactuamos, siente la presencia y el carácter del Cristo en nosotros? ¿O será que de puertas para afuera de aquí de la iglesia la gente nos ve de manera diferente? Y no solo porque nos quiera ver mal, sino porque usted y yo no estamos reflejando al Cristo. No estamos reflejando quizá esa nueva condición, esa nueva naturaleza, esa nueva creación. La humildad que dice el Señor aquí, el que tenga la humildad de este niño, la sencillez, la falta de arrogancia, hermano, de esa actitud altanera con las personas, tiene que notarse en nosotros. Amén, hermano. El que recibe, dice, a un niño como este, a mí me recibe. Más adelante dice el Señor, el que lo reciba a ustedes, me está recibiendo a mí, porque está confirmando el hecho de que somos sus niños redimidos, transformados, renacidos en la fe de su nombre. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos, eso era la introducción, hermano. En el pasaje que leímos en el capítulo 19, dice que le trajeron unos niños y que los discípulos estaban de bayunco ahí, que no querían dejarlos acercarse al Señor. Y esto tiene un contexto social del tiempo de Jesús, donde las mujeres y los niños no contaban. No tenían un valor social, por así decirlo. Sino que hasta que el niño dejaba de ser niño y entraba a la edad adulta y podía aportar en el trabajo, entonces contaba. ¿Se acuerda usted de los milagros de la multiplicación de los panes que dice? Sin contar las mujeres y los niños, ¿por qué no los contaron? Ahora, el contexto social, cultural de este punto es el hecho de que por eso no es que los discípulos fueran bayuncos en sí, ¿está conmigo? O fueran groseros, sino que, o sea, no tenían por qué, pero ahí es donde el Señor les da una lección a ellos y nos enseña a usted y a mí algo importante. Primero, ya nos dejó claro el Señor que usted y yo somos niños renacidos en la fe de su nombre, ¿está conmigo, hermano? Ahora dice, ustedes que son como yo, ustedes que si alguno lo recibe a ustedes, me están recibiendo a mí. Dice, no le impidan a los niños que vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y el Señor nos está diciendo y nos está amonestando a usted y a mí como sus discípulos, como sus hijos, que tampoco seamos tropiezo, hermanos, para nadie que deba venir al Señor. Primero, no discriminemos a nadie, hermano. En aquel tiempo los niños eran vistos como poco. En este tiempo, otras personas pueden ser vistas como no dignas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? A nuestros ojos, a sus ojos y a los míos. Los bolos, los drogos, la prostituta, ¿me estoy dando a entender, hermano? Dice el Señor, lo que ustedes ven despreciable, no necesariamente es despreciable. Entre esos hay niños que son míos. Hay niños que me pertenecen. No sean ustedes tropiezo de esos niños que pueden venir a mí. No le impidan a mis niños que me van a conocer, que van a creer en mí, no le impidan que vengan a mí. Y de eso nos habla mucho el Señor y nos exhorta por medio de los apóstoles, ¿verdad? En la carta del apóstol Pablo se nos habla de eso y en el resto de cartas pastorales se exhorta sobre no ser tropiezo a nadie,
Amén, hermano. Fíjese que en el capítulo 10 de Marcos, en el versículo 15, hay un versículo que sobre ese mismo caso nos amplía un poquito más la idea de lo que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos en ese momento. Dice, en el versículo 14 dice lo mismo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales, de los que son como ellos, es el reino de Dios. Versículo 15, ¿qué dice ahí? De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, mira, aquí es más específico, no entrará en él. Entonces dice el Señor, el que no reciba la fe del evangelio con un corazón de niño, con un corazón crédulo, amén, con un corazón sencillo, no podrá entrar. Óigame, ¿sabe por qué muchas personas en este tiempo se están perdiendo y están quedando bajo condenación sin darse cuenta? Precisamente por esta actitud, ¿eh? de no disponer, de no tener un corazón receptivo al evangelio, de no desechar sus argumentos, todo su conocimiento, su doctrina religiosa que ha recibido, su enseñanza religiosa. No quieren desechar todo eso porque para ellos les parece que es más importante que la palabra de Dios. Por eso que la predicación del evangelio, hermano, aquí no nos va a ir a hablar de otra cosa. Porque el evangelio de Dios es la fe en la persona de Jesús como el Cristo, más nada, no más. El día que aquí se le debe de predicar a Jesús como el Cristo y la fe en Él, el arrepentimiento delante de Él para perdón de pecados, hermano, ese día habremos perdido el evangelio. Ese día usted puede dar la vuelta e irse tranquilamente porque aquí ya no tendríamos el evangelio. Pero el testimonio de Dios en toda la Escritura, como dijo el Señor mismo, trata acerca de Él. Y la necesidad que hay en todo ser humano es ser salvo, ser rescatado, óigame, rescatado de su condición de muerte, rescatado de ese mal que lo gobierna, rescatado de la potestad de las tinieblas para ser trasladado al reino de la luz del Cristo. Pero debe haber, hermano, una disposición. Por eso el Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, hombre. Ya deja de creerte en todo lo que tus abuelos y tus antepasados te enseñaron religiosamente. Anda de Escritura, oí lo que dice la Escritura acerca de Cristo y desechar cualquier otra cosa, porque si no te vas a condenar. No puedes entrar en el reino de Dios creyendo en tus doctrinas religiosas, pensando que tu religión te va a salvar, pensando que lo que te dicen hacer en tu iglesia, de cualquier denominación que sea, eso te va a salvar. ¡No! Se necesita nacer como niño, nacer del agua, creer al testimonio de Dios, creer en todo lo que Dios dice acerca de su Hijo y creerle de todo corazón y vivir esa fe y ser obediente a la fe. Y la renovación, la regeneración la va a producir Dios por medio de su Santo Espíritu, que va a colocar dentro de cada uno de aquellos que hemos creído. Que ha colocado y colocará en cada uno de aquellos que creen. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesús dijo algo acerca de los niños que también nos tiene que hacer gozarnos. Mateo 5, por favor. Perdón, Mateo 11. Mateo 11, 25. Mire qué lindo lo que dijo el Señor. ¿Se da cuenta que usted y yo somos los niños del Cristo? Hola, niños del Cristo aquí. No niñones, ¿verdad? No es que no quedemos niñones, somos los niños en el sentido espiritual de esas nuevas criaturas. Amén. Amén, hermanos. Mire qué dice el Señor.
A mí, yo les he dicho y se lo repito, a mí esta es una de los versículos y la parte de la escritura que más me conmueven. Porque lo que dijo el Señor aquí es tan profundo y tan precioso. Dice el Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. ¿Sí? Ahí lo tiene usted. Porque escondiste. Óigame, por favor. Escondiste estas cosas. La revelación del Evangelio, la fe del Cristo, es escondida a aquellos que se creen muy inteligentes, hermano. Mire, por favor, alguien que me esté viendo ahí, que se crea muy listo, muy conocedor de la Biblia, muy profundo, muy inteligente, más vale que se vaya despojando de esa su gran inteligencia y de esa su gran habilidad que dice tener y que se humille delante del Señor. Y que entienda que a todo aquel arrogante, a todo aquel que se cree que se la sabe de todas, que él está equivocado, que su religión está bien, que lo que le han enseñado es lo mejor. Dice, ahí Dios esconde estas cosas de los sabios y entendidos, según su propio parecer. Porque a los sabios de este mundo, dice el Señor, esos no les va a ser revelado el Evangelio. Escondiste esta cosa de los sabios y entendidos. Porque, óigame, porque hay sabios, hermano. Hay gente muy profunda, hay gente que le domina la Biblia. Yo lo que conozco es lo que el Señor me ha revelado. Y es lo que le comparto a usted. Para mí que es lo más grande, ¿ven? Que es la fe del Evangelio. De todo lo demás, las profundidades mías sobre el idioma y todo lo que usted quiera ir profundamente, ahí no hablemos mucho. Porque a mí lo que me interesa es lo que el Señor me ha revelado. Porque así me dice, si yo tuviese profecía y conociese los misterios más profundos. Es que no se trata de conocer lo más profundo, ¿no? Ni de tener un gran conocimiento de la Escritura. Sin el Cristo eso no sirve de nada. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste. ¿A quién? A los niños. Ya ve que somos los niños del Cristo, amados. Nos la reveló a nosotros. A los niños nos llama el Señor. ¿Qué le parece? Yo me lleno de tanto gozo. Cuando leo esta escritura y cuando, no sé, y digo, qué bendición, qué lindo, ¿no? La revelaste a los niños. El Evangelio, la fe del Evangelio, la fe en la persona de nuestro Señor Jesús es una fe revelada. Pero va a ser revelada ¿a quiénes? Aquellos que se despojen de la soberbia, aquellos que se despojen de su propio intelecto y de su conocimiento tonto que dice tener. El que esté dispuesto a renunciar a sí mismo, niéguese a sí mismo, neguémonos a nosotros mismos. Eso implica, hermano, negar nuestro montón de argumentos tontos, disque de conocimiento científico o de conocimiento religioso que tenemos, y poner toda nuestra fe plena en la palabra de Dios, en el agua, en la revelación que Dios da acerca del Cristo, del testimonio que digo, esas escrituras dan testimonio de mí. Moisés de mí escribió, la ley de mí habla. Crean en la ley, crean en mí. Cuando haya esa disposición en el corazón de los que les va a ser revelado la fe de Cristo y van a nacer de nuevo. Van a ser nuevas criaturas y van a ser hijos de Dios como usted y como yo. Póngase en pie conmigo, por favor. Con el rostro inclinado, hermanos, en actitud reverente y de oración, por favor.
Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, precioso Señor. Damos toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, a quien tú, Señor, has querido revelarnos. Esa gloria del Cristo única, preciosa, incomparable. La cual, Señor, los sabios de esta tierra, de este mundo, no pudieron ver por su dureza, por su incredulidad. Señor. Gracias, Señor, por darnos esa bendición de creer en ti como el Cristo, como el Señor, como el Redentor, de poner nuestra confianza plena en ti, en tus méritos únicos, preciosos e incomparables, Señor, de Señor y Redentor, para tener la certeza de nuestra salvación, de nuestra redención, de la liberación de la potestad del mal, de Satanás, del pecado y de la muerte. Y tener la certeza ahora que nos da la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, que somos hijos, como dice tu palabra. Que tu Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con el Cristo. Señor, y esto no porque lo hayamos merecido ni lo merezcamos, sino según el puro afecto de tu voluntad. Señor, gracias. Bendito seas. Tú nos amonestas además, como tus discípulos, que no le impidamos a los niños venir a ti. Empezando por nuestros hijos, Señor, pequeños, y siguiendo por aquellas personas que sabemos que aunque el mundo los desprecia, tú no los desprecias. Y muchos de aquellos que están ahora perdidos, Señor, que están en tinieblas ajenos a la vida de Dios, tú les llamas a venir y acercarse a ti, Señor. Y nos has encomendado a nosotros que seamos aquellos quienes revelemos tu gloria, quienes mostremos, Señor, tu rostro, para que la gente pueda creer en ti, Señor. Para que puedan verte a ti en nosotros, Señor, y que puedan alcanzar misericordia, perdón de pecados, redención por la fe en tu nombre, y participación entre los santificados. Señor, ayúdanos, por favor, a no ser tropiezo a nadie. Señor, que no seamos tropiezo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, Señor. Que hagamos todo lo posible para que ellos también vengan a ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por tanta bendición, por confirmarnos cómo, Señor, tú nos has hecho tus niños y cómo somos especiales para ti. Bendito seas. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, damos gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor amado.